¿Qué tal, pequeñines? Os presento un nuevo tutorial sobre estática de fluidos para aplicación del teorema de Arquímedes. En este problema nos dan un recipiente en el que hay un líquido contenido en él y hay un agujerito, un orificio en la parte inferior sobre el que se ha colocado una pelotita de vidrio. Nos preguntan que cuál es la fuerza vertical que hay que ejercer sobre dicha esfera para levantarla. En este problema tenemos esta pequeña esfera en la que, por culpa de su densidad o de su masa, tenemos un peso. Este peso va a ir siempre hacia abajo y su valor será igual a masa por gravedad. Por otro lado, el principio de Arquímedes lo que dice es que todo cuerpo sumergido en un líquido ejerce un empuje hacia arriba igual al volumen del líquido desalojado. Ese empuje va a ir hacia arriba y va a ser equivalente a como si la pelotita de vidrio fuera del líquido que está contenido en el recipiente. Posiblemente la densidad de la pelota sea mayor y entonces el empuje no sea suficiente para levantarla. Y entonces nos preguntan que cuál será una fuerza adicional extra que tendremos que aplicar hacia arriba. Entonces el planteamiento del problema lo vamos a hacer de la siguiente forma. Lo primero vamos a leer los datos y nos dicen claramente que el depósito está lleno de agua. Entonces ya sabemos que por un lado la densidad del agua tenemos que saberla y es una densidad de valor 1000 kilogramos partido por metro cúbico, que tantas veces hemos visto en clase, pero siempre le viene el enunciado por si acaso no fuera agua y fuera otro fluido y habría que estar pendientes de la densidad. Si es agua, generalmente no nos lo suelen dar. Por otro lado, nos dicen que la esfera de vidrio tiene un radio, una esfera de vidrio de 3 centímetros de radio. Entonces nos dan una esfera de 3 centímetros de radio, radio de la esfera. Bueno, tampoco hay muchos más radios, podemos llamarlo R directamente, y nos dicen que son 3 centímetros, pero lo tendremos que pasar a unidades del sistema internacional, o sea 0,03 metros. Tenemos además el vidrio, que nos dicen que la densidad del vidrio es 2,5 gramos partido por centímetro cúbico. Entonces, la densidad del vidrio son 2,5 gramos partido por centímetro cúbico. ¿Cuál es el problema? Que no vienen unidades del sistema internacional. Entonces lo que vamos a tener que hacer es pasarlo al sistema internacional, que son kilogramos y metros cúbicos. Por un lado, os lo pongo en otro color para que no os perdáis, sabemos que si nos queremos cargar los gramos que están en el numerador, tendremos que ponerlos en el denominador. Y la relación es que 1000 gramos es equivalente a 1 kilogramo. Y de esta forma nos cargamos gramos con gramos. Y de momento tenemos por lo menos kilogramos en el numerador. Por otro lado tenemos que cambiar los centímetros cúbicos. Y los centímetros cúbicos ya sabéis que poniéndolo primero paso a paso para no saltarnos nada, son 100 centímetros equivalen a 1 metro. Como los centímetros vienen al cubo, elevamos al cubo las dos expresiones y de esta forma los centímetros cúbicos se irán con los centímetros cúbicos. Y ya simplemente tirando de calculadora podemos obtener que la densidad del vidrio son 2500 kilogramos partido por metro cúbico, ya en unidades del sistema internacional. Y el último dato que nos dan es que la altura, o sea la profundidad a la que está el orificio, la H, son 20 centímetros. Tampoco están unidades del sistema internacional. Y lo primero que os he comentado siempre es que por comodidad paséis todo a unidades del sistema internacional para que os resulte más cómodo luego la ejecución del problema. Ahora vamos a ir calculando paso a paso, para que no os perdáis,
cada una de las fuerzas que tenéis ahí y os las voy a hacer en el mismo color que están hechas. Es decir, el primero que aparece es el peso, que os lo he dibujado en marrón, y por eso voy a hacer todo en marrón, para que así lo tengáis asociado perfectamente. Entonces vamos a ver. El peso de la esfera de vidrio es masa por gravedad. En este caso será la masa de la esfera por la gravedad. La masa de la esfera no la conocemos, pero conocemos su densidad. Y sabemos que la masa es el producto del volumen por la densidad. Entonces, si multiplicamos el volumen de la esfera por la densidad de la esfera, obtendremos la masa. Y luego después lo multiplicaremos por la gravedad. Debemos de saber que el volumen de una esfera es 4/3 de pi por el radio de la esfera al cubo. Luego tenemos la densidad de la esfera del vidrio y la gravedad. Los datos que tenemos en el enunciado son que el radio, que ya lo pasamos en su momento a metros, era 0,03 todo elevado al cubo, por la densidad, que conseguimos pasarlo a kilogramos metro cúbico, y eran 2500, y por la gravedad, que son 9,8. Y de aquí podemos obtener directamente el peso P que os he puesto en el dibujo en marrón, que es el peso de la esfera de vidrio. Y ese producto sale 2,77. Y como estamos trabajando con un peso que es una fuerza, entonces lo medimos en newton. Y esto es lo que hace que la esfera caiga hacia el fondo del depósito, en este caso tapando ese pequeño orificio que nos estaban comentando. Por otro lado, tenemos que calcular el empuje. El dibujito, como veis, lo tenemos en color verde, y según Arquímedes, el empuje va hacia arriba y su valor es equivalente a que la esfera fuese exclusivamente de líquido, en este caso de agua. Entonces, porque el volumen que está desalojando es su propio volumen, el de la esfera, pero no con la densidad del vidrio, sino con la densidad del fluido. Por ese motivo ahora es como si calculásemos el peso de la esfera, pero de agua. Entonces el peso, que vuelve a ser, o lo vamos a llamar ahora empuje, vuelve a ser igual a masa de la esfera por gravedad. La diferencia es que según el principio de Arquímedes, ahora lo que vamos a utilizar es otra vez el volumen de la esfera, pero la densidad no del vidrio, sino del agua, y multiplicado por la gravedad. Lógicamente, igual que en el apartado anterior, el volumen de la esfera sigue siendo 4/3 de pi por el radio al cuadrado, eso no va a cambiar. La densidad es la del agua y no la del vidrio, y la gravedad seguirá siendo G. Si sustituimos los datos, nos queda 4/3 de pi por el mismo radio, 0,03 elevado al cubo, pero como densidad ahora pondremos 1000, que es la del agua, y por 9,8. Y este producto nos va a dar el empuje. El empuje en este caso es 1,11 también newton, porque es una unidad de fuerza. ¿Qué podemos apreciar? Pues que el peso es mucho más grande que el empuje. Por eso la pelotita va a quedar en el fondo, es decir, taponando el orificio. Por eso nos piden que cuánto tiene que ser la fuerza extra que hay que aplicar para que podamos levantarla y no tapone el orificio. Entonces tenemos que hacer una igualdad entre las fuerzas que van para arriba y las fuerzas que van para abajo. Y ahora, para terminar el problema,
Simplemente tenemos que entender que como la esfera de vidrio pesa más que el empuje, ya que la densidad del vidrio es mayor que la del agua, para levantarla aplicaremos una fuerza extra vertical hacia arriba. Para calcular ese valor, plantearemos la ecuación de equilibrio basada en que el sumatorio de fuerzas hacia arriba tiene que ser igual al sumatorio de fuerzas para abajo. Eso realmente sería para que estuviese en un equilibrio puro. ¿Qué fuerzas veis hacia arriba? Pues se ve la fuerza extra que tengo que aplicar más el empuje. Y eso lo igualaremos al peso. Si metemos los valores numéricos, la fuerza extra es nuestra incógnita, el empuje es 1,11 y el peso 2,77. Despejando, obtenemos que la fuerza extra es 2,77 menos 1,11 y simplemente operando con la calculadora o a ojo, porque es bastante fácil, obtenemos que la fuerza extra es 1,76 newton para obtener la posición de equilibrio. De esta forma no se movería la esfera, porque estaríamos igualando las fuerzas. Entonces, para levantar la esfera, necesitaríamos aplicar una fuerza un poquito mayor. Simplemente que el resultado del problema lo dejaríamos como que la fuerza que hay que aplicar es mayor que 1,66 newton. Espero que lo hayáis entendido, que pongáis un like si os ha gustado y os suscribáis al canal para estar al corriente de futuras actualizaciones. Esto es todo. Chao.